chica del pueblo, el secreto oscuro detrás de su embarazo de gemelos tras una noche PROHIVIDA en un pequeño pueblo, donde cada rostro tenía una historia y cada susurro era un secreto, apareció ella, la chica del pueblo. La gente la miraba con curiosidad, con ese brillo de morbo en los ojos, mientras su figura se mantenía envuelta en misterio. Aquel día, las noticias explotaron como fuegos artificiales en plena noche, ella había quedado embarazada, y de gemelos. Pero no solo eso, la noche en que todo ocurrió nadie podía olvidar. De repente, los cuentos de amores prohibidos y encuentros clandestinos invadieron las calles como un virus. La frase "una noche prohibida" resonaba en los oídos de todos. ¿Quién había sido el afortunado? Los murmullos se hacían cada vez más intensos mientras la verdad se escondía tras velos oscuros. Algunos decían que fue un extraño, un forastero que llegó con la lluvia, otros aseguraban que era un viejo amigo. Eso no importaba, lo que sí importaba era el escándalo que eso desataría. A medida que la historia se tejía, otros detalles salieron a la luz. Se decía que esa noche, una sombra la había seguido, una figura que la observaba desde lejos. Un escalofrío recorría la espalda de quienes escuchaban, porque no era solo un embarazo, era también un presagio de algo más grande, un secreto que podría destruir a toda una familia. Las abuelas, con su mirada sabia y cansada, advertían sobre los demonios que acechaban en la oscuridad de la noche. La tensión era palpable, nadie podía predecir lo que sucedería después, las puertas del pueblo estaban cerradas, pero el rumor corría más rápido que la luz. Todos querían saber, y cuando menos lo esperaban, la chica apareció en la plaza, con 2 pequeños ángeles en su vientre y una mirada que decía más que 1000 palabras. ¿Podría realmente ser la madre de esos gemelos, o había algo más siniestro detrás de su historia perfecta? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un momento para verificar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Mientras la multitud se agolpaba y las lenguas se afilaban, el aire se convirtió en un cóctel de expectativas y temores. El sudor brotaba en las frentes y las miradas se volvían hacia ella, expectantes. Justo cuando su corazón parecía estallar, la chica alzó la voz para hablar. Pero, ¿acaso estaba lista para revelar el secreto que todos ansiaban escuchar? La pregunta permanecía en el aire, dejando a todos en un estado de asombro. ¿Qué verdad guardaba en su interior, y qué revelaciones estaban a punto de salir a la luz? La plaza, bulliciosa antes, pareció entrar en un profundo silencio cuando la chica del pueblo finalmente habló. Su voz tembló, llena de emociones. No puedo ocultar más la verdad. Sus ojos, inundados de lágrimas, parecían reflejar el caos que se había desatado en su vida. Una oleada de murmullos interrumpió su declaración. ¿Qué verdad?, se preguntaban entre sí, mientras el miedo comenzaba a afianzarse en sus corazones. Ella respiró hondo, y en un instante, el mundo a su alrededor se detuvo. Esa noche conocí a alguien, comenzó, su voz entrecortada. No era solo un desconocido. Era un viejo amor. Su mente viajó a momentos ocultos, a caricias olvidadas y promesas quebradas. La multitud escuchaba, y en cada palabra, la tensión aumentaba. Ella vio las caras conocidas entre la multitud, amigos y enemigos, que ahora se transformaban en jueces de su historia. Diego, mi primer amor, regresó. Cada letra del nombre era como una chispa que encendió el murmullo. No estaba preparado para verlo. La atracción entre nosotros aquí se detuvo, buscando quien pudiera comprender su dolor. No sabía que ya estaba comprometido. La noche se descontroló. Las miradas se agudizaron, susurros se entrelazaron. Algunas voces se alzaron: eso no es posible. Diego es el hijo del alcalde. Las viejas costumbres y los lazos familiares comenzaron a florecer en la conciencia colectiva. No solo había un escándalo tras su embarazo,
Ahora una responsabilidad pesada cargaba sobre sus hombros, los recuerdos de esa noche empezaron a invadirla, las risas, las miradas furtivas, el momento del beso lleno de pasión que la condujo al desenfreno. Y en ese instante, la sombra que la había seguido también se hizo presente, su figura oscura en la esquina de cada recuerdo. Alguien nos vio, agregó, y el aire se volvió espeso. La noticia de la figura desconocida que la había estado observando tomó forma en las mentes del pueblo. ¿Quién era realmente? ¿Un simple espectador o un mensajero de un peligro inminente? La ansiedad aumentó como un tsunami, desbordando las murallas del pueblito. Ella sintió el peso de las miradas sobre ella, el juicio que empezaba a formarse. Una mujer en la esquina murmulló: Dios nos libre, esto no puede terminar bien. Una respuesta gutural recorrió el espacio, el miedo se apoderaba de algunos, y otros comenzaban a preparar veneno para su alma. En un giro inesperado, la desesperación se apoderó de ella. No soy solo una víctima. Ustedes piensan que es solo un escándalo, pero el verdadero horror está por venir, dijo esto en un grito, y el silencio se hizo estruendo, convirtiéndose en caos. La multitud se movió como un cuerpo, buscando respuestas, protegiendo secretos que quizás nunca deberían haber sido expuestos. La chica pudo ver el futuro dibujarse ante ella, y en su interior sabía que las revelaciones no habían terminado. Alguien más guardaba un secreto, un hilo oscuro que podía desvelar su historia, pero su corazón latía con fuerza al pensar en las consecuencias. Diego no es lo que parece, murmuró casi para sí misma. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, un hombre apareció entre la gente, su mirada feroz y decidida la atravesó. Era un rostro que conocía, pero también lo había olvidado. ¿Era el guardián de su pasado o el verdugo de su futuro? La chica sintió que la historia volvía a cambiar, que el verdadero secreto estaba a punto de revelarse. ¿Sobreviviría a las múltiples verdades que se avecinaban, o la oscuridad se lo llevaría todo? La mirada de aquel hombre la seguía mientras caía en un abismo de incertidumbre, y la pregunta persistía en su mente: ¿qué otros secretos se escondían bajo las aguas de esta tormenta desatada? El aire estaba cargado de emociones y murmullos inquietantes cuando la figura del hombre se acercó. Él tenía una presencia que intimidaba, una sombra que amenazaba con envolverla de nuevo en el pasado. La chica sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada paso que él daba resonara con una advertencia. Clara, dijo con voz profunda, el nombre pronunciado como un templo que se caía: necesitamos hablar. Su corazón se detuvo un instante. ¿Cómo podía ser que él estuviera aquí, en medio de un caos que ella misma había provocado? Su mente recordó las noches en las que soñaba con él, pero esos recuerdos ahora eran espinas en una herida abierta. ¿Qué quieres, Mateo? Su voz salió casi en un susurro, con el peso de cada sílaba aplastando su pecho. Como si hubiera invocado un ente, la multitud a su alrededor se había detenido, todos expectantes, buscando un espectáculo del que hablar después. Una pieza de su pasado había llegado a interrumpir su presente. Hay cosas que no entiendes, comenzó él, pero su mirada estaba fija en sus ojos, como si cada palabra la condujera a un abismo cada vez más oscuro. Lo sé todo, Mateo. Sé que no sobreviviré a esto sola. Las lágrimas brotaron de sus ojos de nuevo, pero esta vez la ira se mezclaba con la tristeza. Aunque parezca que todos me juzgan, hay secretos que tú también guardas. Al escucharla, él apretó los dientes y la desesperación le pasó por el rostro. No es el momento. Clara, lo que está detrás de todo esto es más grande de lo que piensas. Con el corazón latiendo frenéticamente, la chica se volvió a la multitud, que parecía un mar de rostros, todos al borde del juicio. ¿Y qué hay de Diego? ¿Qué sabes de él realmente? Las palabras salieron como el eco de un disparo, y el murmullo estalló de nuevo. Silencio, caos y luego murmullos emocionados. La sombra de su amor prohibido resonó en el aire como un himno de traición. Mateo se acercó, su voz ahora un susurro. Él no es quien dice ser. Tus problemas son también los míos y el nuestro es un pasado que no se puede enterrar. Ella sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, la incertidumbre llenaba su estómago como un veneno corrosivo, el miedo vino en oleadas, pero había algo más, una chispa de curiosidad, de necesidad. Quería saber, tenía que saber. ¿Qué ocultas de mí, Mateo? Si vamos a salir de esto, necesitamos la verdad.
Él la miró con intensidad, y por un momento, el caos en el aire se calmó, el bullicio del pueblo se desvaneció. Te prometí que siempre estaría. Pero esta vez, las consecuencias son más graves. Alguien está manipulando nuestras vidas. Necesitamos encontrar esa conexión antes que sea demasiado tarde. No podía creer lo que oía, pero el pálpito de advertencia resonaba en su interior. Clara sabía que las palabras de Mateo llevaban un peso que no podía ignorar, un hilo que podría desenmarañar toda la historia. ¿Y si me hunden en la oscuridad? ¿Y si todo es en vano? Su voz temblaba, pero ella no podía permitir que el miedo dominara su vida. Él tomó su mano, una frágil promesa de que no tenía que enfrentar la oscuridad sola. No estás sola, Clara. Pero debemos actuar rápido, y mientras la multitud comenzó a agitarse de nuevo, un grito se alzó entre el tumulto que heló su sangre. Las cosas no quedarán así. No permitiré que arruinen nuestro legado. Era la voz del alcalde, un trueno que podía despejar el cielo o hacer caer todo a su paso. Los ojos de Clara se abrieron como platos, y una ola de pánico la recorrió al darse cuenta de que el pasado, el presente y un futuro incierto se entrelazaban en una espiral de horror alocada. Mierda, lo que está por venir es aún más peligroso, murmuró Mateo, sus ojos llenos de una resolución oscura. Ahora entiendes que la verdad no siempre es un alivio. Puede ser una condena. La realidad se precipitaba hacia ella, y Clara tuvo que decidir, ¿accedería a los oscuros secretos que la rodeaban, o sería engullida por la tormenta que se avecinaba? El dilema crecía, y una nueva pregunta echaba raíces en su alma. ¿Podría desentrañar los misterios escondidos antes de que el pueblo reclamara su sacrificio? El alboroto de la multitud reverberaba en sus oídos, un eco ensordecedor que aumentaba su ansiedad. Clara sentía la mirada de todos en ella, perforando su piel como agujas ardientes. A su lado, Mateo la había tomado de la mano. Su agarre era firme, pero el sudor en su palma contrastaba con el frío de su mirada. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Clara, el miedo haciéndose eco en su voz. Su mente estaba en un torbellino, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que parecía cada vez más siniestro. Mateo se inclinó hacia ella, como si quisiera que solo existieran ellos dos en ese instante. Debemos ganar tiempo y asegurar la confianza de los que nos rodean antes de que las cosas se salgan de control. Clara miró a su alrededor y vio rostros familiarmente hostiles, pero también algunos que parecían intentarlo en un intento de comprender. Aquello la desarmaba. ¿Pero qué si todos se vuelven en nuestra contra? ¿Qué si el alcalde logra lo que predice? Su legado es fuerte, y no estoy listada entre sus favoritos. No podemos quedarnos aquí. Debemos salir. Hay un lugar donde podamos hablar sin ser interrumpidos, dijo él, su voz conteniendo ese ardor que también conocía. Clara asintió, aunque su cuerpo se sentía pesado y sus piernas temblaban como si estuvieran atadas. Mateo y Clara se movieron con rapidez entre la multitud, el bullicio continuando su propia narrativa de miedo y rumores. Se dirigieron hacia un callejón trasero, un rincón olvidado donde solo las sombras parecían estar al tanto de sus secretos. Las sombras se alzaban y caían a su alrededor, y cuando finalmente llegaron a su destino, la oscuridad pareció envolverlos. Clara se volvió hacia Mateo, la angustia en su pecho ascendiendo como un volcán en erupción. ¿De qué se trata todo esto? Necesito respuestas. Mateo, sin apartar la mirada de sus ojos, él exhaló un suspiro profundo. El día en que te encontraste con Diego, comenzaron una serie de eventos que nos han llevado a este punto. Diego no es quien dice ser, forma parte de algo más grande. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? La rabia de Clara se transformó en una necesidad abrumadora de entender. No podía permitir que las sombras de su pasado fueran las que dictaran su futuro. El alcalde está involucrado en cosas que no imaginas, hay fuerzas que han estado manipulando tu vida, Clara. Pero hay más, tus gemelos, ellos son la clave de todo esto. La conexión entre tu familia y el alcalde es más profunda de lo que crees. El aire se volvió insostenible. Clara sintió un nudo en su garganta. Mis gemelos, murmuró, procesando las palabras. Ella siempre había sentido algo peculiar en su interior, un vínculo inexplicable que parecía ir más allá de lo físico. ¿Qué es lo que no sé? Hay secretos familiares que han sido escondidos. Algo que ha sido legado a cada generación,
Algo que se relaciona con lo que tú y Diego tienen si no desentrañamos la verdad a tiempo, todo lo que conocemos estará en peligro. Ella pudo ver las sombras danzar a su alrededor, y el eco del pasado parecía allí, esperándola. ¿Qué tipo de peligros? ¿Vale la pena descubrir esos secretos y ponerme en riesgo? La idea de confrontar su propia historia era aterradora. Porque es el único camino. Si no lo hacemos, Clara, este pueblo se consumirá. El alcalde no se detendrá hasta que tú y los gemelos estén a su merced. Te lo prometo. La urgencia en su voz era palpable, y el temor que invadía su expresión se contagió. Justo entonces, el silencio de la oscuridad fue roto por un sonido inquietante, un grito desgarrador que resonó en el aire y provocó escalofríos en su piel. No dejaremos que lo logren. Una voz resonó. Clara se estremeció al reconocer la voz. Era la madre de Diego. Clara. Gritó la mujer, los ojos desorbitados de desesperación. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había descubierto? Las sombras se arremolinaban a su alrededor mientras el caos volvía a engullir el pueblo. Mateo la miró intensamente, palpando el pálpito de peligro en el aire, y susurró tan bajo que apenas era un susurro: es hora de enfrentar lo que hemos estado huyendo. ¿Estás lista para descubrir la verdad, aun si puede consumirnos a todos? Las palabras cayeron sobre Clara como un rayo, y ella supo que no habría vuelta atrás. Pero la pregunta se aferraba a su mente como un monstruo voraz: ¿podría realmente sobrellevar la verdad sin perder su humanidad en el proceso? El viento sopló entre las sombras, trayendo consigo el helm de un secreto aún más aterrador. Y ahora, más que nunca, Clara sabía que debía decidir: pelear por su vida o dejar que el destino decidiera por ella. Clara no tuvo tiempo para pensar en las consecuencias. La voz de la madre de Diego resonaba en sus oídos como un tambor de guerra. Mateo la miró, la urgencia reflejada en su rostro. Si no salimos ahora, será demasiado tarde, murmuró, tirando de su mano hacia el fondo del callejón. Clara sintió que sus pies se movían automáticamente, pero su mente estaba atrapada en el eco de aquel grito. ¿Qué sabe?, preguntó, sin poder contener la angustia que se acumulaba en su pecho. Mateo no respondió de inmediato, su expresión tensa mientras avanzaban por la oscuridad, la luz tenue de un farol parpadeando inevitablemente a la distancia. Cada paso que daban resonaba, formando un ritmo atronador que apenas podía distinguir entre los gritos y murmullos al otro lado de la calle. Clara se volvió hacia Mateo, con el corazón golpeando en su pecho. ¿Es por mis gemelos? Lo sabremos pronto, dijo él, apretando su mano con fuerza. Necesitamos encontrar un lugar seguro. Uno donde podamos hablar sin ser escuchados. Los murmullos de la multitud comenzaban a apagarse a medida que se alejaban. De repente, la mirada de Mateo se endureció y se detuvo. Escucha, dijo, inclinándose hacia ella, no todo lo que piensas que sabes es cierto. La conexión es más profunda, y tú estás en el centro. Clara se quedó helada. ¿Centro de qué? Dímelo todo, exigió. La desesperación nublaba su juicio, pero el reloj de su vida no estaba del todo parado. La tarde se convertía en noche y la sensación de que algo cernía sobre ellos era cada vez más intensa. Es difícil de explicar. Pero el alcalde sabe más de ti de lo que imaginas. Él cree que tiene control sobre los secretos de tu familia y quiere usarlos para su propio beneficio, dijo Mateo mientras su voz adquiría un tono más sutil, casi reverencial. Mientras ella procesaba sus palabras, un ruido sordo y golpeante interrumpió su conversación. No estás a salvo, Clara, resonó una voz ominosa desde la otra parte del callejón. Clara se giró de inmediato, su pulso acelerando. Una figura emergía de las sombras, con la silueta familiar de Diego. Su rostro estaba pálido, su expresión llena de desesperación y temor. Diego. ¿Qué haces aquí?, gritó Clara, la confusión inundándola. Él sacudió la cabeza, su mirada frenética. No hay tiempo, Clara. Ellos vienen por ti. El alcalde no se detendrá hasta que te atrape. Prometió hacerte pagar por tu relación conmigo, y lo que eso significará para ti y los gemelos, dijo, cada palabra otorgándole un peso insoportable. El aire se volvió pesado, las advertencias cruzando el umbral de la realidad en la que se encontraba.
Clara sintió su respiración volverse entrecortada. ¿Pagar? ¿Por qué? Cuestionó, sintiéndose como si la cuerda del destino se estuviera tensando a su alrededor. Tu madre ella. Comenzó Diego, pero su voz fue una fragmentación de sonidos, sofocada por el clamor creciente de algunos hombres que se acercaban. ¿Qué hay de mi madre? Insistió Clara, con una necesidad visceral de saber. Pero justo en ese instante, Mateo la apartó bruscamente y empujó a Diego detrás de él. No tenemos tiempo, dijo con una fuerza que la sorprendió. Debemos seguir adelante, Clara. Nuestros pasos deben ser cuidadosos. Clara miró a Diego, la confusión y el dolor estaban marcados en su rostro, pero la urgencia del momento la obligó a decidir rápidamente. ¿A dónde vamos? Preguntó, sintiendo que el tiempo se les escapaba como agua entre los dedos. Conozco un lugar. Uno donde nadie pueda escucharnos, reveló Mateo, abriendo una puerta que conducía a una vieja casa abandonada más adelante en la calle. Si conseguimos esconderte y ganar algo de tiempo, podremos averiguar lo que realmente está pasando. El sonido de pasos resonó más cerca y el aliento en su pecho se volvió un alarido. Rápido, mientras cruzaban el umbral hacia lo desconocido, la oscuridad les dio la bienvenida. Pero la sensación de que estaban cerrando una puerta hacia el mismo destino del pueblo apretaba entre ellos con una presión insoportable. Justo cuando se adentraban, el eco de una risa familiar llenó el aire. Clara se detuvo en seco. La voz era sombría en el silencio, y comprendió lo impensable, algo, o alguien, las estaba observando. Esa sensación de ser cazador y presa danzaba en su mente, recordándole que no podría ocultarse por mucho tiempo. ¿Quién está ahí? Preguntó Clara, su voz temblando de miedo. Las sombras en la vieja casa parecían responderle con un silencio inquietante. El destino, ahora aún más nebuloso, se cernía sobre ella con una pregunta fatídica: ¿hasta dónde estaría dispuesta a llegar para desentrañar la verdad y proteger a los que amaba? El olor a humedad y madera vieja envolvió a Clara mientras se adentraban en la casa. Las sombras parecían alargarse, danzando con cada movimiento que hacían. Ella sentía la presión en su pecho como un lápiz que empujaba hacia su corazón. Cuando se dio la vuelta, Diego estaba al borde de la puerta, su expresión llena de desesperación, y Clara comprendió que este lugar no era tan seguro como parecía. Mateo cerró la puerta de golpe, envolviendo a todos en una penumbra densa. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, susurró, girando su mirada hacia Clara. ¿Recuerdas la cabaña del abuelo en las colinas? Es un lugar más aislado. Allí podríamos discutir sin miedo a ser escuchados. ¿Y qué hay de Diego? Preguntó Clara, consciente de que cada segundo contaba. No puedo dejarlo aquí. Él no puede venir. Ellos lo buscarán también. Es más peligroso para él, respondió Mateo, su voz firme, aunque el temor resplandecía en sus ojos. Clara se sintió desgarrada. La idea de dejar a Diego atrás era como un puñal que atravesaba su pecho, pero sabía que debía proteger a sus gemelos. Espera. Gritó Diego, acercándose con un aire de determinación. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras tú te pones en riesgo, Clara. ¿Y si tu madre está involucrada? ¿Qué si todo esto es por ella? La revelación le golpeó como si una gran ola la estuviera arrastrando. ¿Qué sabes de mi madre? Necesito saber la verdad, Diego. Su voz reflejaba una mezcla de frustración y miedo. Las piezas del rompecabezas parecían esfumarse entre las sombras. Dímelo. Es complicado, pero ella se ha visto envuelta en algo que va mucho más allá de lo que pensabas. Diego titubeó, sus manos temblando como si sostuviera un secreto que lo quemaba. Ella ya sabía sobre tus gemelos antes de que tú mismo lo supieras. Y el alcalde, él tiene un plan. Una oleada de frío recorrió la espalda de Clara. ¿Un plan? ¿Qué plan? Su objetivo es usarte como una herramienta para alcanzar lo que quiere, y si tiene que romper a quienes se interpongan lo hará, repitió, su voz tiñéndose de un temor palpable. Basta. No tenemos tiempo para especulaciones. Interrumpió Mateo, rompiendo la atmósfera tensa. Debemos movernos ahora.
La noche se asienta, y si el alcalde envía a sus hombres, van a estar aquí en cualquier momento. Clara sintió una punzada de pánico, pero sabía que quedarse allí era jugar con fuego. Está bien, dijo, con la voz quebrada. Pero vamos primero a buscar a mi madre. Si puede explicarme lo que está pasando, quizás haya una manera de resolverlo. No deberías, la advirtió Mateo, mirándola con preocupación. Ella es parte del problema. No puedes confiar en quienes han estado jugando a dos bandas. Esa es mi madre, Mateo. No puedo dejarla atrás. La resolución de Clara se afianzó con cada palabra que pronunciaba. Si esto es realmente un juego para el alcalde, quizás ella tenga información que nos ayude. Diego iba a protestar, pero Clara lo interrumpió. Tú tienes que irte. Ve a un lugar seguro, huye de esta ciudad. Te lo ruego. No puedo abandonarte así, respondió él, la frustración grabada en su voz. No te dejo sola. Los pasos resonaban en el exterior, y el sonido del viento parecía llevar ecos de risas distantes. La atmósfera se volvió opresiva, como si la casa misma contuviera la respiración ante el inminente enfrentamiento. Rápido. Ordenó Mateo, tomando a Clara del brazo. Ahora. Justo cuando alejaron la vista de Diego, escucharon un golpe en la puerta trasera. Estaba claro que no estaban solos. Clara sintió un estremecimiento recorrerle el cuerpo. La imagen de su madre, las sombras de la verdad desdibujándose y dibujándose en su mente, la empujaban a la acción. Debemos salir ya, gritó Mateo, apretando la mano de Clara mientras intentaban abrir el camino hacia la salida. Pero antes de que pudieran moverse, el eco de una voz familiar resonó en el pasillo de la casa. Así que pensaste que podías escapar, ¿verdad, Clara? Era la voz de su madre. Clara sintió que el mundo se desvanecía y sus pies se congelaban. ¿Qué significaba esto? ¿En qué lado de la historia estaba realmente su madre? La inquietante llamada de su nombre parecía resonar como un grito en su mente. No había más tiempo para pensar en el pasado, tenían que estar listos para enfrentar el futuro. Pero, ¿podía confiar en la mujer que había invocado todos sus miedos? La puerta se estremecía con cada golpe que le propinaban. El momento de las decisiones había llegado, y cada segundo contaba. Clara se quedó paralizada, sus pensamientos retumbando en su mente como un eco ensordecedor. La voz de su madre cortaba el aire denso de la casa, y la desesperación de sus amigos le gritaba que debía actuar. «¿Mamá? ¿Eres tú?», logró balbucear al tiempo que la puerta del fondo se tambaleaba, como si la presión la empujara a abrirse. «Clara, cariño, tienes que escucharme», la voz de su madre resonó con una mezcla de autoridad y preocupación. «¿No te das cuenta de lo peligroso que es esto? No puedes quedarte aquí. No puedes confiar en ellos». «¿En quiénes? ¿De qué estás hablando?». El temor crecía en el pecho de Clara, pero en su alma también empezaba a brotar una chispa de ira. Sabía que su madre tenía secretos, pero nunca imaginó que podrían arrastrarlas a un abismo tan oscuro. Mateo tensó los músculos. ¿Es ella la que está detrás de todo esto? Su pregunta colgó en el aire, un tormento que nadie se atrevió a desmentir. No. No es así. Clara dio un paso adelante, su voz temblando. Ella es mi madre. Necesito saber la verdad. Clara, ahora no es el momento, la reprendió Mateo, sus ojos inquietos mientras la puerta continuaba temblando bajo la presión. Podemos discutir esto después. Lo que necesitamos es salir de aquí. ¿Y si ella es nuestra única esperanza? Clara sentía que su mundo se desmoronaba, cada decisión le parecía una trampa mortal. De repente, un estruendo sacudió la casa. La puerta del fondo estalló, y Clara vio la silueta de su madre, envuelta en una penumbra ominosa. Sus ojos, vidriosos y llenos de tensión, buscaban desesperadamente a su hija. «Clara, ven aquí», el tono de su voz era urgente, pero había algo en su mirada que le hacía dudar. Clara sintió el nudo en su garganta hacerse más fuerte. «¿Por qué estás aquí?». Se sintió atrapada entre su lealtad hacia Mateo y el miedo de perder a su madre. «¿Qué sabes sobre el alcalde?». «No puedo explicarlo todo ahora. Solo sé que si quieres salvar a tus hijos, tienes que confiar en mí».
La voz de su madre era una mezcla de ruego y orden. No es solo el alcalde. Él está controlado por fuerzas más oscuras que ni siquiera imaginas. Tienes que irte de la ciudad. Ya. Mateo empujó su brazo hacia Clara, apremiante. No podemos quedarnos aquí. Los hombres del alcalde vendrán pronto. Ya. En un arranque de instinto, Clara extendió la mano hacia su madre, buscando respuestas que parecían huir. Mamá, por favor, ¿qué está pasando? Las luces parpadeaban con una urgencia aterradora mientras la presión aumentaba. Mateo comenzó a jalar a Clara hacia la salida, pero ella resistió, atrapada entre la razón y el amor. Clara, escucha a tu madre, insistió Diego, su voz era un llamado a la supervivencia. Necesitamos irnos ahora. Ya no hay tiempo, pero antes de que pudiera decidir, la figura de su madre se acercó, y en un acto inesperado, alcanzó a Clara y la abrazó con fuerza. Te prometo que te explicaré todo. Pero ahora, por tu vida, sigue mis instrucciones. El aire crujió con una tensión insoportable, y Clara sintió como la lealtad se desvanecía. Desde el fondo, un grito desgarrador resonó. El sonido de pasos se acercaba rápidamente. Clara sabía que se había quedado sin tiempo. Vamos. Mateo gritó, y con un último vistazo lleno de incertidumbre a su madre, se dejó arrastrar hacia la salida. Apenas cruzaron el umbral, una sombra oscura se abalanzó sobre ellos. Clara se volvió, y su corazón se detuvo al ver un rostro familiar, un hombre que nunca pensó que volvería a ver. Era el examante de su madre, un hombre que también había desaparecido en las sombras de su pasado. Clara. No puedes irte, su voz rasgó el aire, mientras las sombras danzaban a su alrededor, convirtiendo la noche en un laberinto aterrador. Clara, con el pulso acelerado y la mente confundida, tuvo que elegir en un instante. Seguir a Mateo y Diego, o enfrentar a su madre y a ese misterioso hombre que encarnaba todo lo desconocido. La oscuridad se cerraba lentamente, y cada decisión la acercaba más a descubrir la verdad detrás de su enredo familiar. Pero el precio podría ser más alto de lo que alguna vez imaginó. Clara. Mateo la llamó de nuevo, y el grito se desvaneció con el último rayo de luz. El futuro era incierto, pero lo que seguía era una verdad que ataba sus destinos con cuerdas de miedo y esperanza, un secreto que no solo definía a Clara, sino a todos a su alrededor. Podría aceptar lo que se venía, o caería en un abismo del que no podría regresar. Clara sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor mientras miraba al hombre que solía ser una presencia familiar, ahora transformado en un espectro oscuro que amenazaba con devorar su presente. «Eres tú», murmuró, la incredulidad impidiéndole respirar. Mateo, al notar su renuencia, gritó desesperado, «Clara, ven». Su voz penetraba como un puñal en el aire gélido, pero su cuerpo no respondía. Las memorias de risas, caricias y promesas de aquel hombre comenzaron a asediarla. «¿Qué haces aquí, Javier?», preguntó, tratando de mantener la compostura por el bien de sus amigos, aunque el temblor en su voz la traicionaba. «Tenía que encontrarla», dijo Javier, su mirada atravesando la penumbra como un faro ansioso. «No entiendes lo que está en juego. Es más que tu madre, es él». La referencia al alcalde se sentía como una balas en su pecho. La conexión que tenía con esos nombres y fases oscilaba entre la confianza y el terror. Clara finalmente se giró hacia Mateo y Diego, quienes la miraban entre preocupados e impotentes. La decisión se zamaba en su mente, como un veneno que crecía lentamente. «No tenemos tiempo», insistió Diego, arrastrando a Clara. Las luces parpadeantes parecían marcar el ritmo acelerado del corazón de Clara. «Necesitamos irnos, ahora». Una nueva cacofonía de pasos resonó detrás de ellos, esta vez acompañada de gritos que llenaban la atmósfera de temor inminente. La multitud de sombras se acercaba, y no había garantía de que solo fueran hombres del alcalde. «Clara, escúchame», insistió Javier, dando un paso hacia ella. «Tu madre no es quien piensas. Ella está involucrada en un juego más grande. Nunca debió quererte involucrar en esto. ¿Por qué debería confiar en ti?». Clara replicó, su voz temblando pero firme. Javier se detuvo, y una sombra de duelo cruzó su rostro. «Porque yo también deseo protegerte».
No puedes permitirte ignorar lo que realmente está pasando. Mateo, mirando cada segundo pasar, empujó delicadamente a Clara. Decide ya. Si no tomas una elección ahora, podríamos perderlo todo. La presión estaba sobre sus hombros, y el aire se volvió denso. Clara miró a su madre, que había permanecido detrás de la puerta ahora caída, observándola con un dolor tan profundo que parecía atravesar su ser. En ese instante, todo el odio y la traición vislumbraron lo que podría ser. ¿Podría ella ser capaz de perdonar? Sabía que su madre había asumido riesgos inimaginables. Pero, ¿por qué no había confiado en ella antes? Clara, escápate. La voz de su madre quebró el silencio opresor. Yo te encontraré. No, gritó Clara, sintiéndose desgarrada. Pero aquel grito resonó como una advertencia en su corazón. No había opción. Tenía que decidir. La sombra de Javier se alzó sobre ella de nuevo. No vayas con ellos. Escúchame, tengo información vital que necesitas. Clara lo miró, y de repente, comprendió que no solo se trataba de su madre, sino de verdadero poder, un poder que podía atravesar generaciones y encadenar destinos. Clara continuó: Javier, podemos detener al alcalde, a su ejército. Tienes que unirte a mí. La sangre es más fuerte que cualquier lealtad engañosa. ¿Y qué tan fuerte es la sangre si la traición la atraviesa?, se cuestionó Clara en voz alta, sintiendo el peso de cada palabra. Mateo tironeó de su brazo, la urgencia en sus ojos inyectando adrenalina en su pecho. Clara, decide. Un segundo antes de que todo se desmoronara, una revelación estalló en su mente, un eco de lo que podría ser una verdad perturbadora. Clara tropezó hacia atrás, mirando a todos. ¿Qué pasa si mi madre y Javier están en el mismo lado de esta guerra? Inmediatamente, el aire se volvió electrizante. La revelación podría ser la clave para destruir todo, pero también podría ser la causa de su ruina. Y justo cuando el caos parecía consumirlos, esa voz familiar resonó nuevamente, esta vez más fuerte que antes, como un grito en la oscuridad: Clara, no te dejes engañar. ¿Podría ella enfrentar la verdad de su madre, o se hundiría más en el abismo del engaño? La decisión estaba en sus manos, pero el tiempo se deslizaba rápidamente. Al final, el futuro de todos dependía de lo que ella eligiera. Una enorme sombra se abalanzó sobre ellos, y una nueva figura emergió de la oscuridad, trayendo consigo un oscuro secreto que podría cambiarlo todo. Clara. El tiempo se ha agotado. Las preguntas latían entre sus venas: ¿quién estaba hablando? ¿Y qué camino se vería obligado a tomar ahora? Clara sintió como la temperatura del aire se precipitaba a un nuevo nivel de desesperación, mientras la figura que emergía de la sombra se acercaba lentamente. Era un hombre alto, con la cara oculta bajo una capucha deshilachada. Clara, repitió con voz grave, transmitiendo un sentido de urgencia que las palabras de Javier no podían igualar. Originaba una cliché sensación de peligro inminente, como si el mismo tiempo se detuviera a su alrededor. Mateo se colocó frente a Clara, protegiéndola, su propia valentía de pie al borde del abismo. ¿Quién eres?, exigió, su voz resonando con desafío. Pero Clara no le prestó atención a esa pregunta. Su mente giraba caóticamente, tratando de procesar la combinación de caras y historias que la rodeaban. Soy un amigo de tu madre, respondió el misterioso hombre, haciendo un gesto con su mano. Clara notó un destello en sus pupilas, un fuego que parecía reflejar secretos que solo un puñado de elegidos conocían. Tu madre está en problemas, y a menos que elijas el camino correcto, podría perderlo todo, incluido tu futuro. ¿Cómo sé que no me estás engañando? Clara se encontró temblando, cada palabra salía de su boca como un desafío a su propia confusión. No sé a quién creer. A ti, o a Javier, o a mi madre. El hombre hizo una pausa, su mirada intensa la caló hasta los huesos. Porque no solo es tu futuro lo que importa. Hay algo más que debe ser desenterrado, un legado que te pertenece. Y el alcalde, él no es quien dice ser. Mientras esas palabras se deslizaban hacia ella como una sombra, una visión nublada se formó en su mente, su madre en la oscuridad, su voz murmurando una advertencia que nunca llegaría a escuchar. El eco de esa advertencia resonó más fuerte que el pitido de sus pensamientos confusos.
Era como si su madre estuviera brillando con fuerza en medio de la marea voraz de incertidumbre. Clara, gritó Javier, lanzando una mirada ansiosa hacia ella. Escucha, si decides seguirlo, te perderás. Hay cosas que es mejor no saber. A veces, la verdad duele más que la mentira. Cállate. Clara gritó, su voz rompiendo en pedazos. El miedo se estaba transformando en rabia, una energía brillando en sus venas. No puedo quedarme paralizada. No mientras todo se desmorona. Mateo la miró, los ojos nublados de preocupación, pero aún así, había algo más. Te apoyaremos, solo elige con cuidado. Era un recordatorio de que, detrás de toda esta locura, había un lazo de amistad que no se podía romper tan fácilmente. ¿Qué puedo perder? Clara murmuró para sí misma, dejando que el peso de la decisión cayera sobre ella como una roca. Pero no estaba tan segura de su elección. Las sombras comenzaron a moverse alrededor, como si el tiempo mismo se estuviera resquebrajando. Finalmente, Clara dio un paso adelante hacia el hombre con la capucha. Estoy lista. Quiero saber la verdad. Justo cuando esas palabras salieron de sus labios, todo pareció congelarse. Mateo y Diego intercambiaron miradas llenas de alarma. Javier apretó los dientes, y una leve sonrisa se dibujó en el rostro del extraño. Entonces, seguirás un camino peligroso. Pero es necesario. La verdad y la traición caminarán juntas, y tendrás que elegir en cada paso que des. En ese instante, un trueno resonó en la distancia, como un presagio de lo que vendría. Clara sintió una ráfaga de aire helado atravesar su pecho, cada fibra de su ser advertía que era el comienzo de una senda que jamás podría desandar. La realidad comenzaba a revelarse frente a ella, mientras la otra figura en la oscuridad empezó a desvanecerse. Clara, no te vayas, gritó Mateo, pero ya era demasiado tarde. Sin poder mirar atrás, se dejó llevar por el misterio que la aguardaba, su futuro flotando como un espectro en la neblina oscura. Mientras se alejaban, una pregunta emergió de su mente: ¿qué secretos esconderá su madre que podrían cambiarlo todo? La respuesta se acercaba, pero el precio por descubrirla podría ser mucho más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. Un nuevo rayo iluminaría el camino. Pero cuando la verdad se descubriese, sería la carga que Clara estaba preparada para llevar. Clara sintió que la oscuridad se espesaba a su alrededor, cada paso hacia el misterio se sentía como un pacto con su pasado. Se giró una última vez, los ojos de Mateo y Diego quedándose grabados en su mente, llenos de preocupación y esperanza. La figura con capucha la guiaba, su presencia un recordatorio constante del peligro que acechaba en cada rincón. El camino serpenteaba por callejones que parecían adoptar formas amenazantes, susurros flotando en el aire como ecos de advertencias olvidadas. Clara podía sentir la presión del tiempo, cada latido un recordatorio de que se adentraba en lo desconocido. Este lugar guarda secretos, Clara, dijo el extraño, su voz resonando con autoridad. Lo que descubrirás aquí cambiará tu vida y la de los gemelos para siempre. ¿Sería esta la clave para entender la tormenta que había arrasado su vida? Mientras más se adentraban en la penumbra, las imágenes de su madre, Mateo y Diego se mezclaban, formando una red de sentimientos que era a la vez amorosa y desgarradora. El hombre detuvo su marcha frente a una puerta de madera desgastada, cubriendo el paso con su sombra. Aquí es donde la verdad se revela. Pero te advierto, Clara, no será fácil. Las sombras que han estado acechando tu vida tienen raíces profundamente arraigadas. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Clara sintió un ardor en el estómago. Estoy lista, afirmó, apretando los puños. La puerta se abrió con un crujido desgastado. El interior era un laberinto de objetos antiguos, cada uno con una historia dentro de su polvo y olvido. En el centro había una mesa con documentos esparcidos, grabados antiguos y fotografías descoloridas. Muchos retrataban a personas que se parecían a ella, al igual que algunos que reconoció de su infancia. Esto es solo el principio, dijo el hombre, su mirada llena de un temor reverente. Mientras examinaba los objetos, Clara se detuvo en una foto en particular. Era una imagen de su madre de joven, sonriendo, rodeada de amigos, incluido Javier. En un rincón de la foto, una sombra oscura se perfilaba, como si presagiara la traición que vendría.
Su corazón se aceleró. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, la voz apenas un susurro. El alcalde no solo busca el control de tu vida, Clara. Está en juego un legado que ha permanecido oculto por generaciones. Una conexión entre tu familia y las fuerzas que gobiernan este pueblo. Tus gemelos no son solamente hijos, son la clave para desbloquear los secretos que han permanecido sellados, explicó el hombre, acercándose a la mesa. Clara sintió una mezcla de miedo y determinación. ¿Cómo puedo detenerlo? Necesito protegerlos. El siguiente paso requiere que reveles la verdad a quienes amas. Después de tanto tiempo viviendo en la sombra de las mentiras, debes enfrentarte a tu madre. Ella sabe más de lo que deja ver, y el alcalde la ha mantenido bajo su control utilizando la manipulación y la amenaza, dijo, su tono grave como el eco de un antiguo campanario. Clara se sintió atrapada en una tormenta de emociones. La imagen de su madre, su amor por ella, y el miedo a enfrentarse a la traición que había sentido durante toda su vida. Un fuego crecía dentro de ella, un deseo ardiente de reclamar su vida y la de sus hijos. ¿Dónde está mi madre?, exigió de repente, la urgencia apoderándose de su voz. Ella está en peligro, pero aún te necesita. Tienes que regresar y enfrentarte a las verdades dolorosas, Clara. Solo tú puedes romper el ciclo, contestó el hombre, casi en un susurro, revelando el pánico detrás de su tono autoritario. Sin dudarlo, Clara sintió que un nuevo propósito la guiaba. Debía volver antes de que el alcalde consumiera su vida y la de sus gemelos. Tienes razón. No puedo dejar que las sombras controlen mi destino. Mientras se giró para salir, una sensación de determinación se asentó en su pecho. No importaba cuánto dolor le costara, estaba lista para enfrentar la verdad. Salieron al exterior y Clara vio la noche sumida en un silencio inquietante. La luna ardía, como un faro que la guiaba de regreso al pueblo. Regresaría por Mateo y Diego, por su madre, porque estaba decidida a romper la corriente de traición que había arrastrado a su familia. Las sombras no la arroparían más. Con la mirada fija y el corazón palpitante, se adentró en el laberinto de su pasado, lista para desafrontar los secretos que habían marcado su historia. Clara estaba preparada para enfrentar la tormenta que se desataría con sus decisiones, y cuando la verdad saliera a la luz, jamás permitiría que el miedo dominara su vida nuevamente. La historia no había terminado. El caos estaba apenas comenzando. Y en el momento en que cruzó el umbral de la puerta que la conducía de vuelta al pueblo, decidió firmemente que la lucha por la verdad solo estaba comenzando. Que el legado de su familia, marcado por el dolor y la traición, finalmente se reescribiría, esta vez, con fuerza y amor. Si te ha gustado esta emocionante conclusión, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran estas narrativas sorprendentes. No olvides llenar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que también necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es vital y ayuda a crecer esta comunidad. No esperes ni un segundo más.